tenemos acá, vamos a hacer la sumatoria vectorial de este sistema de fuerzas, ¿cierto? Tenemos una primera fuerza que está actuando, una primera fuerza de 50 newton que está actuando a 45 grados por encima de la horizontal. Una segunda fuerza de 40 newton hacia la izquierda que está actuando a 60 grados sobre la horizontal. Una tercera fuerza de 40 newton que está actuando sobre todo el eje horizontal hacia la izquierda. Una cuarta fuerza de 50 newton que está actuando a 30 grados por debajo de la horizontal y una quinta fuerza de 40 newton que está actuando a 20 grados hacia la derecha por debajo de la horizontal. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer esa sumatoria vectorial, muchachos? Profe, si no me acuerdo mal, es colocar las de horizontal y colocar las de vertical. Entonces, digamos, Hallar las fuerza 1 componentes. exacto, las Listo, componentes. lo primero es eso, calcular las componentes. Entonces, antes de colocarlas sobre el plano, las voy a calcular, ¿sí? Entonces, la fuerza 1 tiene componentes. Sí, señor. Claro, Freddy. Sí, porque está inclinada. Entonces, al estar inclinada, tiene componentes. Entonces, vamos a decir acá que la fuerza 1 en X, ¿cómo se saca la componente en X? Con el seno. Coseno. Con el coseno, No, qué pena. Con el coseno, con el Coseno, coseno. siempre, recordemos. En un plano cartesiano, digamos que los ángulos están en posición normal. Para todos los ángulos, miren que la X va a ser el cateto adyacente y la Y pues sería como el que yo traslado, el opuesto, ¿cierto? Para todos pasaría lo mismo. Entonces, en un plano cartesiano, siempre X va a ser multiplicando por coseno y Y va a ser multiplicando por seno. Entonces, la fuerza 1 en X van a ser los 50 newton por el coseno de 45 grados, que nos da 35,35 newton. Y la fuerza 1 en Y, pues entonces serían los mismos 50 newton por el seno de 45 grados. Como el seno de 45, como el ángulo de 45 grados tiene igual seno que coseno, pues entonces en este caso nos va a dar lo mismo. 35,35 newton. ¿Listo? ¿Y recuerdan por qué la componente en X es multiplicando por el coseno y la componente en Y es multiplicando por el seno? Vamos a hacerla. Entonces, ¿qué pasa? Cada que yo tengo un vector que está inclinado, lo voy a hacer con negro para que ustedes evidencien. Un vector que está inclinado, por ejemplo este. Bueno, vamos a hacerlo con otro ángulo para que ustedes vean el porqué. Este es el vector fuerza, ¿cierto? Al estar inclinado, pues tiene que tener componentes. ¿Cómo así que tiene que tener componentes? Eso de las componentes es que este vector que está inclinado tiene injerencia sobre el eje horizontal, pero también tiene injerencia sobre el eje vertical, ¿sí? Es como que de estos 50 newton hay un pedacito que lo están jalando para la derecha, pero también hay un pedacito que lo está jalando para arriba, ¿sí? Eso es lo que significan las componentes. La injerencia que tiene un vector en cada uno de los ejes coordenados, bueno, digamos de las direcciones, horizontal o vertical, ¿sí? Listo. Entonces, la injerencia que tiene esta fuerza sobre los ejes, pues va a estar dado o va a estar representado acá. Digamos que un pedacito de ella, digamos, bueno, digamos 100 newton. Un pedacito de estos 100 newton van a tener injerencia acá, o sea, va a hacer jalar lo que estemos jalando acá hacia la derecha. Y ese pedacito es lo que nosotros vamos a llamar Fx, o sea, la componente en X. ¿Sí? Ahorita miramos cuánto vale. Y otro pedacito de esta fuerza, pues lo que va a hacer es jalar el pedazo para arriba, que ese pedacito es lo que nosotros vamos a llamar la componente en Y. ¿Cierto? Listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para saber cuánto de estos 100 newton están jalando para la derecha y cuánto de estos 100 newton están jalando para arriba? Pues aplico o echo mano de las herramientas que nos dio la trigonometría y lo que voy a hacer es utilizar la trigonometría. ¿Cómo? Utilizando las funciones trigonométricas. Y recordemos que las funciones trigonométricas se calculan en los triángulos rectángulos. Entonces, lo que voy a generar con estos tres vectores, el vector de fuerza, la componente en X, la componente en Y, es un triángulo rectángulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a trasladar esta componente en Y, la voy a trasladar para acá, ¿sí? La voy a trasladar para acá. Entonces, en este triángulo rectángulo me queda que esta sombra que tengo acá en X, que esta trasladada de acá va a ser mi componente en Y
y que este vector pues son los 100 newton que yo estoy tratando de descomponer, ¿cierto? Para yo poder calcular las componentes, pues obligatoriamente yo necesito conocer este ángulo de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos gusta siempre trabajar en ángulos en posición normal. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para yo calcular las componentes de este vector, lo que voy a hacer es utilizar las funciones trigonométricas. Pero debo tener en cuenta que como el ángulo que yo conozco es este, entonces el cateto adyacente es el que está al ladito, la componente en X. El cateto opuesto es el que está al frente, la componente en Y. Y este vector de acá pues va a ser mi hipotenusa. Entonces ahí es donde yo digo que el coseno del ángulo θ y la función coseno es la representación o es la relación que existe entre el cateto adyacente, que es la componente en X, sobre la hipotenusa, que es el vector, que es la fuerza. ¿Sí? Y también digo de una vez que el seno de θ es igual al cateto opuesto, que en este caso sería la componente en Y, sobre la hipotenusa, que sería la fuerza. Entonces, de acá es de donde salen, digamos, las formulitas para yo calcular las componentes. Aquí despejo la fx. Esta f la paso acá a multiplicar, entonces me queda que la componente en x es igual a la fuerza por el coseno de θ, ¿cierto? Y acá hago lo mismo, descompongo la fuerza en y, entonces la componente en y es igual a la fuerza por el seno de θ. Y así es como nosotros siempre utilizamos estas dos formulitas para poder calcular las componentes de un vector. Entonces, por eso fue que aquí, cuando hallamos las componentes de la fuerza 1, lo que hicimos fue multiplicar la fuerza, 50 newton, por el coseno del ángulo, 45 grados. 50 por coseno de 45 me da 35,35. Y para calcular la componente en Y, entonces hicimos lo mismo, la misma fuerza, 50 newton, por el seno del ángulo, el seno de 45, y nos dio el mismo resultado. Todas las componentes se sacan de la misma manera. Entonces vamos a continuar acá. Listo. Componentes del Una orden están. pregunta, Señor. eso que está en radianes, ¿eso influye de alguna manera en eso? Cada que usted vaya a utilizar su calculadora científica para sacar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante o cotangente, siempre le va a incluir. Señor, Las funciones trigonométricas, ya, ¿cierto? cada que usted vaya a utilizar las funciones trigonométricas le va a influir y tiene que tener muy claro en qué sistema está utilizando su calculadora. ¿Sí? Para el resto de operaciones, no. Para las funciones, sí. ¿Por qué? Porque usted las funciones se las saca a un ángulo. Y el ángulo es el que usted lo tiene programado o en radianes, o en grados hexadesimales, o en gradianes. Entonces ahí es donde se va a incluir. ¿Listo? Entonces sí, claro, tiene que estar. Para nosotros estos ejercicios es mejor trabajarlos en grados hexadesimales. Listo. La fuerza 2 tiene componentes. Señor. Entonces vamos a sacarle las componentes a la fuerza 2. Entonces las componentes de la fuerza 2 van a ser fuerza 2 en X, que sería igual a la fuerza 40 newton por el coseno del ángulo, por el coseno de 60, que eso nos va a dar 20 newton. 20 newton. ¿Cierto? Y la fuerza 2 en Y, la fuerza 2 en Y me va a dar la misma fuerza, 20, pero por el seno de 60 grados, que me da 34,64 newton. 34,64 newton. Listo. La fuerza 3 tiene componentes. Señor. No, solamente es en tres, Como no pues, está en inclinada, horizontal. como no está inclinada y está actuando sobre el eje X, toda completica está actuando sobre el eje X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la componente en X es 40 y la componente en Y es 0. Digamos que sería eso, ¿cierto? Entonces no le voy a sacar componentes a esta. La fuerza 4 sí tiene componentes porque está inclinada, entonces le voy a sacar las componentes. La fuerza 4 en X es la fuerza 50 por el coseno de 30 grados, que me da 43,30 newton. 43,30 newton. Y la fuerza 4 en Y, pues me van a dar los mismos 50 newton por el seno de 30, que eso me van a dar 25 newton. Listo. Y la fuerza 5 también tiene componentes. Entonces vamos a calcularle las componentes. Vamos a calcular las componentes a la fuerza 5.
fuerza 5, van a ser 40 newton por el coseno de 20 grados, 37. Voy a cambiar el marcador porque este ya se le está acabando la tinta. 37,58 newton. Y la fuerza, esta fuerza 5 es en X. Y la fuerza 5 en Y por el seno. 13,68. 13,68 newton. Listo. Ahí tenemos las componentes. Ya calculamos las componentes. ¿Qué seguiría? Ahora sí sigue lo que estaba diciendo Sebastián. Ubicar esas componentes en los ejes, en el eje X y en el eje Y. Para mí eso es primordial. Ojo, yo voy a calcular, a ubicar las componentes de la fuerza 1 sobre los ejes. Entonces, en X bajo acá derechito y ubico aquí. Y hago una flechita que me diga que acá está la componente en X de la fuerza 1, o sea, la fuerza 1 en X. Y hago una flechita aquí hasta el eje Y y aquí ubico la fuerza 1 en Y. Listo, miren, ahí ubiqué la fuerza 1. Hago lo mismo para la fuerza 2. Entonces la fuerza 2, bajo acá derechito y aquí ubico la fuerza 2 en X, ¿cierto? Y voy acá derechito hacia el eje Y y aquí ubico la fuerza 2 en Y. Listo. La fuerza 3 no hay que ubicarla porque ya está ubicada sobre el eje. La fuerza 4, hago lo mismo. Subo acá derechito, ubico una flechita acá que me diga que esta es la fuerza 4 en X y hago una flechita acá derechito para el eje Y y digo que acá está la fuerza 4 en Y. Y la fuerza 5, hago una linecita acá arriba que me diga que esta es la fuerza 5 en X y hago una linecita acá que me diga que esta es la fuerza 5 en Y. Listo, ahora sí ubiqué todas las componentes sobre los ejes X y Y. ¿Qué seguiría? De acuerdo al eje, ir de derecha a izquierda, digamos en el horizontal, y digamos sería la componente en X de 1, y eso más, ya al otro lado como está en el resto, entonces menos la sumatoria de las componentes en X de 2, de Exacto. 4 y de 3. Listo, entonces miren que vamos por pasos. Primer paso, calcular las componentes. Segundo paso, ubicar las componentes en el plano. Tercer paso, hacer las sumatorias de fuerzas en cada eje. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces voy a decir acá que la sumatoria de las fuerzas en X es igual, ¿cierto? Entonces yo vengo acá, me paro en el origen del plano cartesiano y recordemos que todo lo que vaya para la derecha en el plano cartesiano va a ser positivo y lo que vaya para la izquierda va a ser negativo. Entonces voy a mirar quién es quién acá. Me miro hacia la derecha y lo que voy a hacer es en cada eje buscar flechitas, ¿sí? Entonces vengo y me encuentro la primera flechita y esa flechita corresponde a la fuerza 1 en X. Entonces, fuerza 1 en X. Positiva porque va hacia la derecha. Me encuentro esta otra segunda flechita que corresponde a la fuerza 5 en X. También positiva por ir hacia la derecha. Más fuerza 5 en X. Listo. No me encuentro más flechitas hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Me paro otra vez en el origen y volteo a mirar hacia la izquierda. Y hacia la izquierda me encuentro esta flechita acá, que es la fuerza 2 en X, o sea, la componente en X de la fuerza 2. Como ya va hacia la izquierda, pues la voy a tomar como negativa. Entonces, menos fuerza 2 en X. Sigo buscando flechitas y me encuentro esta que corresponde a la fuerza 4 en X. Menos fuerza 4 en X. Y también me encuentro esta que corresponde a la fuerza 3. Miren que esta fuerza 3 no es ni en X ni en Y, sino completa. Entonces, menos la fuerza 3. Listo, miren, esa es la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Cierto? Como yo ya conozco el valor de las componentes y de las fuerzas, pues entonces reemplazo esos valores por cada uno. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X por la componente en X de la resultante va a estar dado por fuerza 1 en X, 35,35. 35,35 newton. Más fuerza 5 en X, 37,58. 37,58 newton. Menos la fuerza 2 en X, 20 newton. 20 newton.
menos la fuerza 4 en X, 43,30 newton, 43,30 newton, menos la fuerza 3, que es de 40 newton. 40 newton. Listo. Y hago esa operación. Entonces, vamos a hacerla acá. Entonces me quedaría 35.35 más 37.58 menos 20 menos 43.30 menos 40. Esto nos va a dar menos 30,37 newton. Listo. Ahora vamos a analizar qué significa ese negativo. Ya tenemos la Profe, componente. Señor, eso se hace con todos los decimales, o solamente con los dos. pues acá estamos trabajando solamente con 2 decimales. Si usted tiene forma de hacerlo con todos los decimales, mejor, pero pues yo creo que ahí quedaría muy aproximado con 2 decimales. Porque como son tantos vectores. Sí, porque digamos yo lo hice Listo. con todos y me dio menos 30.35, así que pues. Pues tampoco mucho la diferencia, a ver. Listo. Y hago la sumatoria de las fuerzas en Y. O sea, que hago lo mismo, pero ya sobre el eje vertical. Entonces, ya me paro en el origen, miro hacia la derecha y busco flechitas. Me encuentro esta primera que corresponde a la fuerza 1 en Y. La voy a colocar positiva porque va hacia arriba. Lo que va para arriba es positivo. Me encuentro esta otra que corresponde a la fuerza 2 en Y. También positiva por ir hacia arriba. ¿Cierto? Y no tengo más. Y después miro hacia la izquierda, hacia abajo, y hacia abajo me encuentro esta flechita que corresponde a la fuerza 5 en Y. La voy a colocar negativa porque va hacia la izquierda. ¿Cierto? Y me encuentro esta otra que también va hacia abajo, que es la fuerza 4 en Y, entonces también negativa por ir hacia la izquierda. ¿Sí? Miren que de la fuerza 3 aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque la fuerza 3 está actuando solamente en el eje X, no tiene incidencia en el eje Y. Reemplazo por los valores que ya conocemos. Fuerza 1 en Y, 35,35. Entonces la fuerza en Y o la componente en Y de la resultante es igual a 35,35 newton. Más la fuerza 2 en Y, 34,64. 34,64 newton. Menos la fuerza 5 en Y, 13,68. 13,68 newton. Menos la fuerza 4 en Y, menos 25 newton, ¿cierto? Hacemos esa sumatoria de fuerzas y nos va a dar que la componente en Y de la resultante es igual a 35,35 más 34,64 menos 13,68 menos 25 nos da 31,31 newton. Listo. Ahí tenemos ya las componentes de la resultante. Entonces, ¿qué tenemos acá hasta este momento? Entonces, vamos a analizar esas dos componentes. Entonces, vemos que en X tenemos una componente negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que va hacia la Que a izquierda. partir de un punto cualquiera, exacto, que a partir de un punto cualquiera, que digamos que sería este, la resultante va a ir hacia la izquierda por ser negativa. Entonces, esta es la componente en X. Menos 30,37 newton. ¿Cierto? Listo. Y la componente en Y nos dio positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Que va hacia Que va para arriba. arriba. O sea que la componente en Y es igual a 31,31 newton. Eso es lo que yo tengo, las dos componentes de la resultante. ¿Cómo hago para sacar la resultante? ¿Qué tengo yo hasta ahí? Tengo dos vectores. ¿Y qué características tienen esos dos vectores? Pues realmente lo que tengo es dos vectores que se encuentran perpendiculares, o sea, con diferente dirección y diferente sentido, y que forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que están perpendiculares. ¿Cómo se suman ese tipo de vectores? Pues ese tipo de vectores se suman, digamos que yo lo que hago es trasladar este vector para acá, o sea, dibujo el primer vector, donde termina el primer vector, hagámoslo un poquito más acá para que no nos vea acá. Dibujo el segundo vector y el vector resultante va a ser el vector que hay desde donde empieza el primero hasta donde termina el último. Esta sería la fuerza resultante. ¿Y cómo haría yo para sacar esa fuerza resultante? Pues miren que yo lo que tengo acá es un triángulo rectángulo, donde lo que yo quiero calcular es la hipotenusa. Entonces, lo que voy a hacer ahí es aplicar
el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la fuerza resultante al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo ahí. Por eso es que yo les digo que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Para yo sacar la resultante, básicamente lo que estoy haciendo es aplicar el teorema de Pitágoras. Que si yo se lo aplico a este ejercicio, nos va a dar 31,31 al cuadrado más 30,37 al cuadrado. Ojo, acá no tengo en cuenta el signo, ¿por qué? Porque cuando yo eleve esto al cuadrado, pues igual me va a quedar positivo, entonces lo puedo hacer sin él. Igual. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Y me da que la fuerza resultante es de 43,61 newton. Listo, ahí calculamos la fuerza resultante, ¿cierto? Que sería el Pitágoras pues, de esas dos componentes que hicimos después de la sumatoria de fuerzas. Ahora, el ángulo que forma esta fuerza resultante con la horizontal, que es lo que vamos a calcular cuando yo les diga la dirección es ese ángulo, el ángulo que se forma, ¿sí? Entonces, este ángulo, ¿cómo vamos a hacer para sacar este ángulo? Este ángulo, pues si yo analizo, yo conozco la fuerza en Y, que es este cateto, y la fuerza en X, que es este cateto. Entonces, normalmente, digamos, en física se acostumbra a trabajarlo con la función tangente. Entonces, yo puedo decir acá que la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto, que es la fuerza en Y, sobre el cateto adyacente, que es la fuerza en X. Yo lo que tengo acá es la función. Para yo poder calcular el ángulo, porque yo estos dos valores los conozco, pues necesito la arcofunción. Entonces, en este caso, la arcotangente. Entonces, como fórmula utilizamos que θ es igual a arcotangente o tangente a la menos 1 de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Ojo, muchachos, esto es una forma en la que se acostumbra a trabajar el ángulo. ¿Qué pasa? Como ustedes ya conocen este valor, ustedes pueden utilizar cualquier función trigonométrica para calcular el ángulo, ¿sí? En física se acostumbra a trabajar con tangente, pero ustedes como ya conocen la resultante lo pueden hacer con cualquier función y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces vamos a sacar el ángulo acá. Entonces ese ángulo es igual, el ángulo es igual. Entonces vamos a hacer la división. Entonces la fuerza en Y, ojo, miren que el ángulo acá, digamos que este ángulo acá, debería ser negativo porque va hacia arriba. Pues digamos que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Pero a mí lo que me interesa es calcular la amplitud del ángulo, o sea, no si es positivo o si es negativo. No, yo ya sé que el ángulo va a ser negativo porque estaría, digamos, en el segundo cuadrante, ¿sí? Por eso, cuando yo haga esta operación, yo no voy a tener en cuenta los signos, solamente quiero calcular digamos, el valor absoluto del ángulo, eso es lo que quiero calcular. Aquí nunca voy a utilizar signos, ¿listo? Entonces le voy a decir que la fuerza en Y es 31,31 dividido, la fuerza en X es 30,37 sin el menos, igual. Eso me da 1,030951. Y a eso le voy a dar chip tangente, que sería el arco tangente de ANS, igual. Eso me da 45,8731. Y a eso le voy a dar grados, minutos y segundos y me entrega que el ángulo es de 45 grados, 52 minutos. Bueno, vamos a trabajar, en este tema solamente vamos a trabajar con grados y minutos, entonces desde una vez vamos a aprender a hacerlo solamente con grados y minutos o a adecuarnos a hacerlo con grados y minutos. Si ustedes lo hubieran hecho con otra función trigonométrica cualquiera, digamos cateto opuesto sobre hipotenusa con seno, entonces hacemos fuerza en Y, 31,31 dividido la hipotenusa, que es esta, 43,61 igual. Y aquí ya no le daríamos chip tangente, sino chip seno, el arcoseno de este valor, igual. Y nos daría 45 grados, pues a mí me dio 53 minutos, pues un minuto, pues tampoco es mucha la diferencia. Y si lo hacen con esta, pues entonces sería chip coseno. Este sería así, la fuerza 1 no tiene componentes, ¿cierto? La fuerza 2 sí tiene componentes, entonces vamos a calcular las componentes de la fuerza 2. Entonces la fuerza 2 en X valdría
100 por el coseno de 60, que eso es 50. 50. Y la fuerza 2 en Y por el seno de 60, que serían 86,66, bueno, 60. 86,60. Y la fuerza 3 también tiene componentes, entonces vamos a calcularla. La fuerza 3 serían 200 por el coseno de 30, 173,20. Y la fuerza 3 en Y por el seno, o sea, 100. Listo, ya tengo el valor de las componentes. Ubico las componentes en el plano. Este ya está ubicado. Aquí tendría la fuerza 2 en X. Aquí tendría la fuerza 2 en Y. Aquí tendría la fuerza 3 en X. Y aquí tendría la fuerza 3 en Y. ¿Cierto? Y haría la sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, que también ya como que se acabó, estaría dada por, hacia la derecha va la fuerza 3 en X, hacia la izquierda va la fuerza 2 en X. ¿Cierto? O sea que las fuerzas en X están dadas por la fuerza 3 en X, 173,20. Menos la fuerza 2 en X, 50 newtons. Que eso nos va a dar que la componente en X de la resultante es de 123,20 newton. Listo. Y hago lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y estaría hacia arriba la fuerza 1 y hacia abajo la fuerza 3 en Y y la fuerza 2 en Y. Reemplazo por los valores, me darían 300 newton menos la fuerza 3 en Y, 100 newton, menos la fuerza 2 en Y, 86,60 newton. Que este me daría 113,40 newton. Listo. Con estos dos haría la fuerza resultante, que sería la raíz cuadrada de 123,20 newton al cuadrado más 113,40 newton también al cuadrado. Que esto me daría que la fuerza resultante es 167,44 newton. Y el ángulo, pues sería tangente a la menos 1 de la fuerza en Y, 113,40, sobre la fuerza en X, 123,20. Acá tampoco pongo unidades porque igual se van a cancelar. 113,4 dividido 123,2, igual. Chip tangente de esto, y nos da que el ángulo es de 42 grados, 37 minutos